vamos a checar el voltaje de batería. El voltaje de batería en reposo debe de ser de 12.6 voltios. ¿Por qué 12.6 voltios? Porque son 6 celdas que tiene aquí. Cada celda te da 2.1 voltios. Entonces en la suma total pues son 12.6. Mínimo el voltaje de una batería en reposo debe de ser de 12.4. Normal 12.6 con el auto sin haberlo encendido. 12.4 mínimo. Si te da un voltaje de 12.3, entonces tienes que recargar la batería. Vamos a hacer la medición. Para medir el voltaje de una batería vamos a necesitar un multímetro básico. El más barato que encuentren va a tener la función de medir el voltaje directo de la batería. Entonces lo vamos a poner en la escala de 20 voltios de corriente directa. Eso quiere decir voltaje de corriente directa. Entonces se conecta la punta roja aquí arriba donde dice B ohm MA y la punta negra aquí abajo, y ya se pone la punta negra al poste negativo y la punta roja al poste positivo, y les tiene que dar 12.6 voltios, no más. A mí me está dando 12.79 porque acabo de apagar el auto, tengo como 30-40 minutos que lo apagué, entonces pues por eso me está dando este voltaje. Pero un voltaje de batería en reposo debe de ser de 12.6 a mínimo 12.4. Si mide 12.3, recargar. Entonces eso es en cuanto al voltaje de batería en reposo. Al momento de encender el auto, la caída de voltaje no debe de ser menor a 9 voltios. ¿Qué quiero decir con eso? Al momento en el que prendo el auto, este número va a bajar de 12, pero no debe de ser menor a 9 voltios. Si es menor a 9 voltios, entonces tu batería ya no sirve. Vamos a encender el auto para ver hasta dónde llega la caída de voltaje y saber si esa batería está fallando o no. Lo voy a recorrer un poquito para acá para que no se vaya a caer. Ahí. Bueno, entonces, ya vimos la caída de voltaje. La caída de voltaje no tuvo que ser menor a 9 voltios. Si estás llegando hasta este punto de la prueba y tu batería no cayó a 9 voltios, entonces lo que tienes que hacer enseguida es checar el voltaje de la batería en sistema de carga. ¿Qué quiere decir esto? Cuando checas tu batería en sistema de carga, quiere decir que vas a ver cómo funciona la batería junto con el alternador. Entonces, encendiendo la batería, el voltaje en el multímetro debe de estar
entre los 13.3 voltios y los 14.8 voltios. Entonces vamos a encender el auto y vamos a ver a qué voltaje está trabajando. Debe de estar entre 13.3 y 14.8. Ya viendo que sube el voltaje de aquí, automáticamente tu alternador si está trabajando, si está cargando. Entonces vamos a ver eso y que quede entre 13.3 y 14.8. Ahí está subiendo el voltaje. Entonces esto quiere decir que tu alternador sí está cargando. Ahí va subiendo poco a poco. Entonces esto nos sirve para varias cosas. Para saber si tu alternador está entre 13.3 y 14.8, está bien. Pero si baja de esos rangos, puedes llegar a dos conclusiones. La primera es que si el voltaje es de 13.2 voltios hacia abajo, la falla está allá en el alternador. Eso quiere decir que tu alternador ya no carga y ocupas quitarlo y llevárselo a tu técnico a que te lo arregle o ponerle uno nuevo, como gustes. Si la caída de voltaje si el voltaje es de 14.9 voltios hacia arriba, la falla está en el regulador de tu alternador. Si es de 14.9 hacia arriba, el regulador ya no está haciendo su función y necesitas ir a que te lo cambien. Entonces ya dijimos que al encender el auto, si la caída de voltaje es menor a 9 voltios, tu batería no sirve. Entonces aquí puedes llegar a la conclusión de si tu falla está en la batería o en el alternador. Entonces seguimos.